Y hoy quiero hablar desde lo más profundo de mi corazón, entendiendo que este mensaje no es un mensaje cualquiera, es un mensaje que el Espíritu Santo trae a la iglesia, porque se avecinan tiempos peligrosos y destructivos para la iglesia de Jesucristo. Pero si tú y yo confiamos en la palabra de Dios como nuestra fuente de conocimiento, de poder y nuestra guía absoluta, difícilmente podremos ser engañados. Y quiero que abran sus Biblias en Gálatas 3:1. Hay una palabra impresionante y directa del Espíritu allí. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, habló a la iglesia primitiva y se dirigió especialmente a un grupo de creyentes. En Gálatas 3:1 él les dice: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado». Gálatas 3:1. El apóstol Pablo escribe estas palabras con una mezcla de dolor, de asombro e indignación. ¿Cómo era posible que los cristianos de Galacia, que habían recibido el Evangelio con gozo, ahora estuvieran desviándose de la verdad? La palabra clave aquí es fascinó, que en el griego original es vascaíno, un término que significa hechizar o deslumbrar con engaño. Pablo no estaba hablando de brujería ni de magia negra, sino de algo más peligroso: falsas enseñanzas que cautivan la mente y el corazón, desviando a los creyentes de la verdad del Evangelio. Desde los tiempos de la iglesia primitiva hasta el día de hoy, el enemigo no ha cambiado su estrategia. Satanás no siempre ataca con violencia, muchas veces lo hace con sutileza, infiltrando falsas doctrinas en medio del pueblo de Dios. Jesús mismo advirtió: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Mateo 24, verso 4 y 5. El peligro de ser hechizados espiritualmente no radica en que alguien nos haga un conjuro o un encantamiento, sino en que nuestras mentes sean cautivadas por enseñanzas erróneas, disfrazadas de verdad. Pablo les dice a los Gálatas que fueron fascinados, que fueron deslumbrados, hechizados por algo que parecía correcto, pero que los alejaba de Cristo. Y esto es lo que sigue sucediendo en nuestros días. El enemigo siempre ha usado a falsos maestros y profetas para desviar a la iglesia. En el Antiguo Testamento Dios le advirtió a Israel que tuviera cuidado con aquellos que lo llevaban a adorar a otros dioses. Cuando se levantara en medio de ti profeta, así les dijo el Señor, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que el tal anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Deuteronomios 13, verso 1 al 3.
El problema con los falsos maestros es que no siempre enseñan mentiras descaradas. Muchas veces mezclan la verdad con el error. Presentan doctrinas que parecen correctas, pero que en el fondo desvían a los creyentes de Cristo y los llevan a confiar en el esfuerzo humano, en prácticas religiosas vacías o en filosofías contrarias a la palabra de Dios. Pablo mismo advierte en su carta a los colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los mandamientos y rudimientos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. Hoy en día hay muchas filosofías y enseñanzas que han hechizado a muchos creyentes. Algunos han caído en el evangelio de la prosperidad, que enseña que la fe es una herramienta para obtener riquezas y éxito. Otros han sido cautivados por el legalismo, donde se cree que la salvación depende de las obras. Algunos han sido arrastrados por una gracia barata que les dice que pueden vivir como quieran porque Dios es amor. Todos estos son caminos que desvían del verdadero evangelio. Sin embargo, el que está en Cristo no debe temer. El enemigo no tiene poder sobre nosotros, porque hemos sido comprados por la sangre de Jesús y sellados con el Espíritu Santo. Jesús mismo dijo: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Conozco a muchas personas que le tienen miedo al ocultismo, a la hechicería, a la brujería, y creen y todo el tiempo están paranoicos pensando que alguien los puede hechizar, que alguien les puede enviar algún conjuro o algo así. Pero aquí la palabra nos enseña que Satanás no puede tocar a un verdadero creyente. No hay ningún hechizo, no hay ningún poder demoníaco que te pueda tocar si permaneces en Cristo, si vives en santidad, si guardas la palabra de Dios. Porque hoy no estamos hablando de ese tipo de magia que no tiene ningún poder contra los hijos de Dios. Estamos hablando de las falsas doctrinas que hechizan, que embrujan la mente de los cristianos. Y hoy venimos en el nombre de Jesús a desbaratar todas esas fortalezas en las mentes de los hijos de Dios. Si permanecemos en la verdad de la palabra, no seremos engañados. El Señor nos ha dado su Espíritu para guiarnos y su palabra para alumbrarnos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Salmo 119, el verso 105. En esta prédica vamos a ver cómo los falsos maestros han intentado hechizar a la iglesia a lo largo de la historia. Analizaremos cómo Pablo enfrentó estos problemas en su tiempo y cómo nosotros podemos identificarlos y resistirlos hoy. Porque si hay algo que debemos recordar, es que la verdad nos hace libres, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Evangelio de Juan capítulo 8 verso 32. Es hora de despertar y sacudirnos de cualquier fascinación que nos aleje de Cristo. Así que quiero que estés muy atento, muy atenta. Me gustaría incluso que tomaras apuntes, porque podrás de esta forma compartir la palabra con aquel que lo necesita, con tus hijos, con tu familia, con tus amigos, en tu iglesia. El primer punto es el espíritu de Jezabel y la corrupción de la iglesia. Jezabel en la historia bíblica y en su manifestación espiritual. Cuando hablamos de Jezabel, no solo nos referimos a una persona histórica, sino a un espíritu que ha operado desde los tiempos de Israel y sigue influyendo en la iglesia hoy. En la Biblia, Jezabel fue la esposa del rey Acab,
una mujer astuta, manipuladora y profundamente idólatra. Fue responsable de introducir la adoración a Baal en Israel, corrompiendo al pueblo y llevando a muchos a la inmoralidad y a la apostasía. El libro de Reyes nos dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, la hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 31. Jezabel no solo promovió la idolatría, sino que también persiguió a los profetas de Dios y trató de silenciar la voz de la verdad. Enfrentó directamente al profeta Elías, quien tuvo que huir por su vida después de haber ejecutado a los falsos profetas en el monte Carmelo. Pero lo más impactante es que este mismo espíritu de corrupción y engaño es mencionado nuevamente en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis, Jesús advierte a la iglesia de Tiatira sobre una mujer que actúa con el mismo espíritu de Jezabel, enseñando doctrinas falsas y llevando a los creyentes a la inmoralidad. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis 2:20. Aquí vemos que el espíritu de Jezabel no solo operó en el Antiguo Testamento, sino que siguió manifestándose en la iglesia primitiva y sigue presente hoy. Jezabel representa un sistema de corrupción dentro del pueblo de Dios, una influencia que mezcla la verdad con el error, permitiendo el pecado bajo el disfraz de la gracia y la libertad. Hoy el espíritu de Jezabel se manifiesta de muchas maneras: doctrinas que minimizan el pecado, líderes que promueven la inmoralidad y un cristianismo sin santidad. Pero Dios nos llama a resistirlo y a rechazar toda enseñanza que nos lleve lejos de la pureza del Evangelio. Jezabel y su influencia sobre Acab. Uno de los ejemplos más claros del espíritu de Jezabel operando es su influencia sobre el rey Acab. Acab no era un rey completamente impío al principio, pero al casarse con Jezabel permitió que su corazón fuera corrompido. Jezabel lo llevó a adorar a Baal, pero no solo eso, sino que usó su influencia para manipular, intimidar y eliminar a aquellos que se oponían a ella. Un ejemplo clave de su maldad fue la historia de Nabot. Acab deseaba la viña de Nabot, pero cuando éste se negó a vendérsela, Jezabel tramó un plan para matarlo y falsamente quedarse con su propiedad. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot, jezreelita. Primer libro de Reyes, verso 21-7. Jezabel usó mentiras falsas, acusaciones y abuso de poder para lograr sus fines, y así opera este espíritu hoy, infiltrándose en la iglesia, corrompiendo líderes, promoviendo enseñanzas de prosperidad y gracia barata y atacando a los verdaderos siervos de Dios. Nunca un ministro de Dios ni un verdadero siervo de Dios abusa de su poder. Nunca un siervo de Dios puede manipular a las ovejas que son de Cristo, ni puede obligarlas a actuar según a Él le parece. Los siervos de Dios solo estamos para servir a nuestro Dios y servir a las personas. No podemos mandar, solo aconsejar. No podemos manipular, solo podemos predicar la verdadera palabra de Dios. Pero la historia no termina ahí. Jezabel fue juzgada por Dios y tuvo un final terrible. El profeta Elías profetizó su caída
Y en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 30 al 37, vemos que fue arrojada por una ventana y devorada por los perros como un juicio de Dios. Dios no tolera la corrupción dentro de su pueblo. Así como Jezabel fue juzgada, también serán juzgadas las falsas doctrinas y los que corrompen la iglesia con engaño. Debemos resistir y destruir el espíritu de Jezabel. Hoy en día el espíritu de Jezabel sigue operando de tres maneras principales dentro de la iglesia. Primero, promoviendo la inmoralidad y la permisividad. Muchas iglesias han dejado de predicar en contra del pecado y han adoptado un evangelio de tolerancia absoluta. Se justifican pecados como la fornicación, el adulterio, la homosexualidad y otros bajo la idea de que Dios es amor y que no podemos juzgar. Pero la Biblia es clara. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En segundo lugar, manipulando y controlando. Jezabel controló a Acab y dominó a Israel. Hoy en día vemos a este espíritu en líderes religiosos que manipulan a sus congregaciones, que buscan poder y riqueza en lugar de guiar a las personas a Cristo. La Biblia nos advierte sobre estos falsos maestros, porque tales falsos apóstoles son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 13. Tercero, persiguiendo a los verdaderos profetas y siervos de Dios. Así como Jezabel persiguió a Elías, hoy el espíritu de Jezabel ataca a los que predican la verdad. Los cristianos que denuncian el pecado y llaman a la santidad son tildados de legalistas o fanáticos. Jesús mismo advirtió: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mateo 5:11. ¿Cómo resistir y destruir el espíritu de Jezabel en nuestras vidas? Primero, no debemos tolerar las falsas doctrinas. Jesús reprendió a la iglesia de Tiatira porque toleró a Jezabel. No podemos ser pasivos ante el error. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Primera de Tesalonicenses 5, 21 y 22. Segundo, permanecer en la palabra de Dios. La única manera de no ser engañados es conocer la verdad. Tu palabra es verdad, dice en Juan 17, 17. Tercero, reprender en el nombre de Jesús. No peleamos contra sangre y carne, sino contra espíritus malignos. Debemos orar, reprender y mantenernos firmes en la fe, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Vivir en santidad en cuarto lugar y en fidelidad a Dios. Jezabel no puede tener poder sobre una vida consagrada a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. El espíritu de Jezabel busca infiltrarse en la iglesia para seducir, corromper y destruir, pero Dios nos ha dado armas espirituales para vencer. No podemos tolerarlo ni darle lugar en nuestras vidas. Debemos estar firmes en la palabra de Dios, discernir los tiempos en los que estamos viviendo y vivir en santidad. Como Elías confrontó a Jezabel, nosotros debemos confrontar toda obra del enemigo con la autoridad de Cristo. Es tiempo de levantarnos y rechazar todo espíritu del engaño. Ahora, en segundo lugar, hablaremos del espíritu de Balaán y la seducción del pecado. Balaán y su fracaso al maldecir a Israel. Balaán es uno de los personajes más intrigantes de la Biblia. Era un profeta que tenía cierto conocimiento de Dios, pero cuyo corazón estaba entregado a la avaricia. Fue contratado por Balac, rey de Moab, para maldecir a Israel y evitar su avance en la tierra prometida. Sin embargo,
Dios intervino y no permitió que Balaam pronunciara una maldición contra su pueblo. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación, ni hechicería contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que Dios hará. Números 23:23. Esto nos revela un principio espiritual clave. Ninguna brujería, hechicería o maldición puede tocar a los verdaderos hijos de Dios. Satanás no tiene poder sobre aquellos que están en Cristo Jesús, como dice Primera de Juan. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Primera carta de Juan 5:18. Aquí está el punto central de este mensaje. Balaam no pudo maldecir a Israel con brujería, pero sí logró que cayeran en maldición por medio del pecado. Este es el mismo método que hoy usa Satanás. No puede maldecir a los hijos de Dios, pero busca seducirlos para que se aparten de la santidad y abran puertas al enemigo. El consejo maligno de Balaam, seduciendo a Israel al pecado. Cuando Balaam vio que no podía maldecir a Israel, dio un consejo perverso a Balaam. Si quería que Dios se apartara de su pueblo, debía hacer que pecaran. En el libro de Josué encontramos esta revelación. Los hijos de Israel mataron también a espada a Balaam, hijo de Beor, adivino, entre los demás que mataron. Josué 13:22. Y más adelante vemos el verdadero daño que hizo Balaam. He aquí, ellas fueron tropezadero a los hijos de Israel por consejo de Balaam, para provocar a los hijos de Israel a prevaricar contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Israel. Números 31:16. Balaam aconsejó a Balac que enviara mujeres moabitas para seducir a los hombres de Israel, cuando éstos cayeron en fornicación y comenzaron a adorar a los ídolos de Moab. Dios mismo permitió que fueran castigados. Es impactante ver que Israel no cayó por la brujería, sino por la seducción del pecado. En el Nuevo Testamento, Balaam es usado como ejemplo de corrupción y avaricia. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad. Segunda carta de Pedro 2:15. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Judas 11. En Apocalipsis, Jesús advierte a la iglesia de Pérgamo sobre aquellos que siguen el consejo de Balaam. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Apocalipsis 2:14. Aquí vemos que el espíritu de Balaam sigue operando hoy y que está dentro de la iglesia, promoviendo una falsa doctrina de gracia que permite el pecado, justificando la inmoralidad y la avaricia. La avaricia y la seducción del pecado. Balaam sabía que Dios no le permitía maldecir a Israel, pero su deseo por la riqueza lo llevó a buscar otra manera de ganarse la recompensa por su amor al dinero. Decidió dar un consejo maligno que llevó a Israel a su propia ruina, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primer carta a Timoteo, capítulo 6, verso 10. Este mismo principio se aplica hoy. Satanás usa el dinero, la fama y los placeres del mundo para desviar a los creyentes. Muchos líderes han caído en el camino de Balaam, vendiendo el evangelio por dinero, predicando lo que la gente quiere oír en lugar de la verdad de Dios. Así como Balaam fue cegado por su avaricia, hoy muchas personas quedan fascinadas
por la riqueza y el placer sin darse cuenta de que están abriendo puertas al enemigo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera carta a Timoteo, capítulo 4 y verso 1. Y es por eso que es tan importante este mensaje, que no deberíamos tratarlo livianamente como un mensaje más o una palabra más, porque estamos viviendo tiempos donde sencillamente el engaño y el ministerio de la iniquidad ha avanzado a pasos agigantados, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, y entonces la apostasía tiene que venir como nunca antes. Pero tú y yo debemos estar preparados para resistir toda trampa del diablo y para enseñar la verdad. ¿Cómo vencer al espíritu de Balaam? No podemos ser maldecidos, pero sí podemos abrir puertas al pecado. Satanás no puede tocar a los hijos de Dios, como leímos en 1 de Juan 5:18. Pero si caemos en el pecado voluntario, nos ponemos fuera de la cobertura de Dios. En el Salmo 91 dice: bienaventurado el varón que habita bajo el abrigo del Altísimo. Pero si te sales de esa cobertura a causa de tu pecado, entonces serás una presa vulnerable para Satanás. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice Mateo 6:24. Así que es necesario que no caigas en la trampa de la avaricia. Como Balaam, muchos cristianos hoy son seducidos por el dinero y el poder. Jesús lo advirtió. En tercer lugar, la seducción del pecado es la verdadera estrategia del enemigo. Satanás no usa la brujería contra nosotros, sino la seducción del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2:16. En cuarto lugar, debemos resistir con la santidad de la palabra de Dios. Como Jesús venció en el desierto con la palabra de Dios, nosotros debemos aferrarnos a ella para no ser engañados. Sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. El espíritu de Balaam sigue operando hoy, seduciendo a los creyentes a través de la avaricia y la permisividad del pecado. No podemos ser maldecidos, pero sí podemos caer por nuestra propia desobediencia. Así como Israel fue derrotado no por brujería, sino por pecado, hoy muchos cristianos son destruidos no por ataques del diablo, sino por su propia falta de santidad. Debemos despertar. No podemos tolerar el pecado en nuestras vidas ni en la iglesia. Dios nos llama a vivir en santidad, resistiendo toda doctrina falsa que nos aleje de Él. Como dice la Escritura, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8. Es tiempo de caminar en la verdad y no permitir que Balaam nos desvíe del camino de Dios. Hoy es importante que entiendas que hay muchos cristianos hechizados por el espíritu de Jezabel, las falsas enseñanzas que promueven libertinaje y no hablan ni enseñan de la santidad, justificando los pecados. O por el espíritu de Balaam, promoviendo doctrinas de avaricia, humanistas, filosofías que no tienen nada que ver con lo que Dios enseña. Ciertamente creo con todo mi corazón que a un verdadero hijo de Dios Satanás no lo puede tocar, ni los principados, ni las potestades, ni las autoridades espirituales, mucho menos los adivinos y hechiceros de este mundo. Pero si tú y yo abrimos puertas a Satanás, Él puede destruir desde adentro. Hoy debemos resistir las falsas enseñanzas, resistirlas, reprenderlas, descubrirlas, echarlas fuera.
alertar a los hermanos que están cayendo en el error, orar por aquellos que sirven al Señor para que no sean tomados por estos espíritus. Que el Señor te guarde a ti, que el Señor guarde nuestras vidas de caer en la fascinación de la mente, en el hechizo que fascina hoy a los creyentes. Seguiremos hablando de este tema, pero ahora vamos a orar. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, que podamos ver con claridad, entender tu palabra, discernir lo que tú estás hablando y lo que tú no hablas, que podamos tomar lo bueno y desechar lo malo. Nunca poner nuestros ojos en los hombres o en las mujeres que sirven a Dios. Nuestros ojos tienen que estar puestos en ti y nuestra guía es la palabra de Dios y tu Santo Espíritu. Nadie más puede tomar ese lugar. Hoy reprendemos el espíritu de Jezabel. Hoy reprendemos el espíritu de Balaam y declaramos libertad en nuestras vidas, familias y en tu iglesia. Lo creemos, Padre, en el nombre de Jesús, y damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén.